Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad para traer una exhortación de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando sobre la historia de Zaqueo el publicano, el recaudador de impuestos. Esta es una historia interesante, una historia muy pintoresca en las Escrituras. Vamos a leer en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Esta será nuestra base bíblica y estaremos ministrando con el título Despreciado por los hombres, pero amado y escogido por Dios. Lucas capítulo 19 a partir del versículo 1, la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Quiero volver a repetir este versículo, el versículo 10, el último. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido que encontramos en este versículo bíblico, en el versículo 10, es la traducción de un vocablo griego, el vocablo griego apolumi, que quiere decir destruido por completo. Cuando dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquí se está diciendo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba sin esperanza, lo que estaba destruido por completo, lo que estaba sin reparación. Bendito sea el Señor. La palabra perdido en castellano tiene varias denotaciones. Las dos principales son las siguientes. La palabra perdido puede significar extraviado, desorientado, alguien que no sabe cómo retornar de un lugar del cual partió. Pero también perdido puede significar alguien o algo dañado, podrido, inservible. Como cuando decimos, tal fruta se perdió, se dañó, se echó a perder. Entonces, apolumi, el griego apolumi, esto es lo que significa. Significa destruido por completo o echado a perder. Aquí la denotación que queda implicada es la de destruido por completo. Y este es el caso del hombre del cual vamos a hablar en esta historia. Zaqueo el publicano, destruido por completo, pero ¿en qué sentido? En el sentido espiritual. Porque vamos a ver que era un hombre rico, tenía muchas cosas materiales, pero no tenía lo principal, la paz del alma. No tenía a Cristo en su corazón. Su vida era un caos, porque la vida sin Cristo no tiene sentido, pues Cristo es el sentido de la vida. Vamos a estar desglosando un poco estos versos bíblicos. El versículo 1 dice lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Yo quiero aclarar que este era el último viaje de Jesús a Jerusalén. Ya Jesús moriría en la cruz del Calvario. Y Jesús venía desde Galilea hacia Judea. En Judea quedaba la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén. Pero en la región de Judea había una ciudad cercana a Jerusalén llamada Jericó. Y Jesús hizo escala en Jericó. Muchos se preguntan por qué hizo escala en Jericó. Bueno, el texto bíblico no lo dice explícitamente, pero había en Jericó
necesidades. Entre las necesidades que había, necesidades espirituales, estaba la de un hombre que era aborrecido por los hombres, por los demás seres humanos, por sus compañeros. Sin embargo, era amado y escogido por Dios. Zaqueo el publicano. Él vivía en esta ciudad. Zaqueo el publicano. Yo quiero aclarar algo sobre los publicanos o recaudadores de impuestos. Eran servidores del gobierno romano. En la época de Cristo, Israel no era libre. Israel estaba bajo el yugo romano. Estaba el imperio romano. Entonces, Israel no era libre. Y Roma tomaba personas de una ciudad para que se prestaran a ser cobradores de impuestos. Entre los judíos este era un cargo muy despreciable. Miren, mis amados, ser un publicano o un recaudador de impuestos en Israel o entre los judíos era algo tan aborrecible que era peor para un judío, un publicano, que una prostituta, que un ladrón, que un asesino. Era lo más vil, porque para los judíos era un traidor. Estaba trabajando para el gobierno romano y muchas veces los romanos tomaban personas del mismo pueblo, de un pueblo determinado, para cobrar impuestos a sus propios compañeros. Esto era algo muy aborrecible. Tendríamos que entrar en detalles sobre a qué se prestaban los publicanos muchas veces, que se prestaban a la extorsión y se prestaban a muchos abusos para conseguir dinero, pero eran muy despreciables. Algunos publicanos eran un poco más crueles que otros, pero de todas maneras era un oficio vil, quizá el oficio más vil. Eran las personas más viles dentro de los judíos. Zaqueo era despreciado por los hombres, por sus compañeros, pero Zaqueo era judío. Jericó estaba en Judea y Zaqueo era judío. Yo quiero aclarar algo que a veces no se dice. La palabra Zaqueo en hebreo significa puro e inocente. En español, la palabra saqueo suena como de saqueador, suena como saqueador, de saquear, de robar, pero no. La palabra saqueo en hebreo significa puro e inocente. Es decir, que cuando los padres de Zaqueo tuvieron a este niño, cuando su madre concibió y luego dio a luz a este niño, le pusieron por nombre Zaqueo, con la expectativa de que sería un hombre de bien, de que sería un hombre puro, un hombre inocente. Pero ¿qué resulta? El diablo siempre trata de destruir los planes de Dios. Este muchacho creció como todo judío, de seguro que iba a la sinagoga de su comarca, de su ciudad en Jericó. De seguro que recibió la instrucción de la palabra del Señor, pero con el paso del tiempo se apartó del propósito eterno de Dios para con su vida. Pero hay personas que se han apartado del propósito eterno de Dios, pero ese propósito se cumplirá en ellos, porque en su corazón hay sinceridad, porque hay algo en su corazón que conmueve el corazón de Dios. Y estas personas terminarán cumpliendo el propósito eterno de Dios. Este era el caso de Zaqueo. Zaqueo fue marcado por Dios. Sus padres le ponen el nombre de Zaqueo, inocente, puro. Él se desvía del plan de Dios. Acepta este cargo de los romanos y se convierte para los judíos en un traidor de su patria, despreciado por los hombres. Este muchacho, luego un joven, un adulto, más tarde se hace rico. Y dice el texto bíblico que se convirtió en un hombre muy rico. Era rico y jefe de los publicanos. Quizás fue escalando. Tal vez comenzó como un simple contratista para otro recaudador de impuestos o para otro publicano. Porque es bueno aclarar que los publicanos tenían otros contratistas que estaban por debajo de ellos. Y entonces recolectaban los impuestos. Hermanos amados, Zaqueo llegó a ser rico, llegó a tener muchas riquezas, pero tenía el desprecio de los hombres. ¿De qué te vale tener todas las cosas de este mundo y no tener la paz y no tener lo más importante, que es tener a Cristo en tu corazón? La paz verdadera no consiste
en la ausencia de dificultades en tu vida. Consiste en tener en tu corazón la presencia del Espíritu Santo. Hay personas millonarias, hay personas que tienen de todo, pero son infelices. He escuchado de artistas, de famosos, que tienen juventud, tienen fama, tienen dinero y terminan en las drogas. Terminan en la brujería. Otros se suicidan porque hay un vacío en su corazón. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto y lo creó bajo la llenura y bajo la comunión perfecta con el Espíritu Santo. Cuando el hombre peca, cuando Adán, el primer hombre, pecó, y la primera mujer, Eva, pecó también, cuando pecó la primera pareja, entonces se desconectó la comunión de ellos con Dios y quedó un hueco, por decirlo así, que solamente llenado con el Espíritu Santo. Dios creó al ser humano para que tenga comunión perfecta con el Espíritu Santo. Pero el pecado rompe la comunión con el Espíritu Santo y queda un hueco, porque el hombre fue diseñado para tener comunión con Dios. Queda un hueco que solamente el Espíritu Santo de Dios lo llena. No lo llenan las mujeres, no lo llena el alcohol, no lo llenan las drogas, lo llena Jesucristo. Y es bueno que tú entiendas esto, porque seguro tú que me escuchas has estado buscando y buscando en diferentes lugares para saciar esa sed que tienes, ese vacío existencial que está en ti. Yo te quiero decir que Cristo lo puede llenar. Este hombre Zaqueo era rico, repito, y jefe de los publicanos, pero a él le faltaba algo. Él sentía un vacío en su corazón. Esta era la última vez que Jesús iba a pasar por Jericó. Era el último viaje de Jesús a Jerusalén. Es decir, que el Zaqueo buscar a Jesús, como vamos a ver en la historia, el procurar ver quién era Jesús y acercarse a Jesús era determinante. Era el tiempo perfecto. Porque si no aprovechaba Jesús que iba a pasar por ese lugar o que estaba pasando por ese lugar, iba entonces a quedarse sin su bendición. Hay momentos que hay que aprovecharlos al máximo. Y es lo que se conoce como el tiempo kairos. En el griego bíblico, en el griego helenístico o koiné, en que se escribieron la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, hay dos palabras especiales para denotar el concepto de tiempo: kairos o kairos y cronos. El tiempo cronos es el tiempo que corre, el tiempo natural, la hora que transcurre, como cuando decimos ¿qué hora es? ¿Qué cronos es? De ahí viene la palabra cronómetro y está la palabra kairos, que significa tiempo oportuno. Como cuando decimos este es el tiempo, este es el kairos. Entonces los griegos utilizaban la palabra kairos para tiempo oportuno, que es equivalente al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es oportuno. Y Cristo pasó por Jericó en el tiempo oportuno y Zaqueo tenía que aprovecharlo. Y muchas veces viene la oportunidad a la vida de un ser humano y no la aprovecha. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ese era el momento que Zaqueo tenía que aprovechar y Zaqueo lo aprovechó. Y yo te digo algo de parte de Dios: aprovecha el tiempo. Dios te está hablando. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando y te está diciendo que la solución de tu vida no está ni en las drogas, ni está tampoco en el alcohol, no está en la brujería, no está aquí, no está allí, está en Cristo, está más cerca de lo que tú crees. Solamente debes confesar a Cristo, solamente debes declamar y decirle: Señor, ayúdame, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. He aquí, humillado y arrepentido. Un corazón contrito y humillado no despreciará tú, dice la palabra del Señor. No despreciará a Dios. Un corazón contrito y humillado. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama, acércate a Jesús. Él tiene lo que tú necesitas. La solución que necesita tu vida.
La solución a tu problema se encuentra en Jesús. Zaqueo aprovechó la oportunidad de que Jesús pasaría por ese lugar. Y repito, era la última vez que Jesús pasaría por Jericó. Ya cuando llegara a Jerusalén, iba a morir en la cruz del Calvario, iba a padecer, iba a sufrir por nuestros pecados, pero ya no se le vería más en Palestina, por lo menos físicamente, porque Él reina en los cielos por los siglos de los siglos. El versículo 2 continúa diciendo: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Muy interesante. Había en Jericó, decíamos, este personaje. Estaba Zaqueo, el publicano, un hombre con una gran necesidad espiritual, pero con abundancia material. Porque a veces pensamos que el gozo y la felicidad está en el dinero. Jesús dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El éxito del hombre no está ahí. El éxito del hombre no está ahí. El éxito del hombre está en Jesucristo. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Yo me imagino que este hombre tenía una inquietud, porque el texto nos deja entender que había una inquietud. ¿Por qué quería ver quién era Jesús y desde cuándo? El texto no dice desde qué tiempo él quería ver quién era Jesús. Este hombre, me imagino que comenzó a sentirse triste, porque muchas veces el Espíritu Santo permite una tristeza en tu corazón, que tú sientas el vacío, que te confrontes con el vacío que está en tu corazón, como diciéndote: nada de esta tierra va a llenarte. Y Dios permite que tú te topes con la realidad de que no puedes llenar ese vacío, y permite que tú tengas dinero y que tú busques muchas cosas y te sientas triste. A pesar de buscar muchas cosas, de lograr muchas cosas, sientes tristeza en tu corazón. Zaqueo se sentía triste y quería ver quién era Jesús. Yo me imagino que la mujer, su esposa, si tenía esposa, el relato bíblico no lo dice, pero me imagino que los suyos, los que lo rodeaban, le decían: Zaqueo, ¿qué te pasa? Te noto distinto. ¿Por qué estás así? Zaqueo sentía un vacío. El vacío que mucha gente que esté escuchando este video ha sentido y está sintiendo todavía. Pero Zaqueo fue sabio, quería ver quién era Jesús y aprovechó que Jesús iba a pasar por cierta calle, que estaba pasando por Jericó. Entonces aprovecha que Jesús está disponible. Aprovecha la presencia de Dios. Aprovecha que estás vivo, que Dios te da la oportunidad. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dios no desecha a nadie que esté vivo, que le busque de corazón. Siempre que un alma le busque de corazón lo encuentra, pero tiene que hacerlo con tiempo. Tiene que aprovechar el tiempo y tiene que ir al lugar adecuado que se llama Cristo Jesús. Y Zaqueo quería ver quién era Jesús. En el texto inferimos que él sabía que ese maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, tenía lo que él necesitaba. Él quería verlo. Él se imaginaba que algo podía acontecer cuando se juntara ese Jesús, cuando viera ese Jesús, porque él escuchaba la fama de Jesús. Jesús era diferente a los demás religiosos de la época. Los religiosos de la época despreciaban a los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores, pero Cristo compartía con los pecadores, no para afianzar sus males, no para confirmar sus males, no para aprobar sus males, sino para transformarlos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque el ser humano te desprecie, Dios no te desprecia. Cristo vino a buscarte a ti, vino a buscar personas como tú, personas que necesitan un cambio y que anhelan ese cambio. Entonces, Zaqueo sabía que este maestro de Galilea no despreciaba a los pecadores,
no despreciaba al más vil de los pecadores. Cuando los religiosos de la época despreciaban a estas personas, Jesús los acogía. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús libertaba a los cautivos. Jesús hablaba palabras de vida y la gente quería acercarse a Jesús. Jesús se inspiraba confianza y Zaqueo entendió que este era el hombre que tenía lo que él necesitaba, lo que el dinero no podía darle. Es verdad que era despreciado, pero tenía bienes. Como hay narcotraficantes que tienen bienes, como hay personas con negocios ilícitos que logran muchos bienes, pero ¿de qué te vale si tú no puedes disfrutar esos bienes? Dice la Biblia, es mejor un bocado de pan seco que una casa llena de provisiones y en contienda. Es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Si tienes a Cristo, estás en victoria. Lo que Él te dé, lo vas a disfrutar. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza consigo. Lo que te da Dios es bueno. Dios te puede pedir algo. Dios muchas veces te quita cosas, tiene que quitarte cosas, pero para darte otras mejores. Tú tienes que renunciar a ciertas cosas, es verdad. Cuando tú vienes al camino de Dios, tienes que renunciar a ciertas cosas, a cosas pecaminosas, a cosas contrarias a su voluntad, pero es para darte otras mejores. Porque Dios te llama para que tú tengas éxito en la vida, y la vida o el éxito del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios te puede bendecir con abundancia de bienes, pero la principal abundancia, la principal bendición es la presencia de Dios en tu corazón. Que Dios more en tu vida. Con eso serás feliz. No busques la felicidad, te repito, en otro lugar. Es en Cristo que está. Y Zaqueo hizo lo siguiente. Él hizo algo muy interesante. Pero el versículo 3 dice que había un obstáculo antes de él hacer lo que hizo para ver a Jesús. Dice, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era lo que pudiéramos decir un enano. Era un enano, una persona bajita. Entonces, en aquel entonces no existían edificios altos o muy altos. Muchas veces cuando había una gran multitud, había que estar entre la multitud para presenciar la persona que estaba en el centro. Jesús entró a Jericó y grandes multitudes cubrieron o rodearon a Jesús. Cuando Jesús entraba a una ciudad, hermanos y amigos, el comercio se paralizaba. Era un caos. De hecho, el Evangelio de Marcos dice que llegó un momento en la etapa del ministerio de Cristo que Él no podía entrar abiertamente a las ciudades, sino que se quedaba en los lugares aparte, en los lugares externos, fuera de las ciudades, y la gente venía a Él. Y Jesús ministraba su palabra y bendecía a esa gente, porque no podía entrar a las ciudades. Se creaba un caos. En esta ocasión Jesús entró a Jericó. Y estamos hablando ya de la parte final de su ministerio. Repito, ya Jesús iba a morir en la cruz. Ya le quedaba poco tiempo aquí en la tierra. Pero entró a Jericó. Entonces imagínese usted la cantidad de personas que rodearon a Jesús. Y Jesús comenzó a caminar por las calles de Jericó con esa gran multitud. Zaqueo era pequeño, no podía ver a Jesús. Él quería verlo. Usted dirá, ¿pero qué ganaba con verlo? Bueno, al verlo, el Espíritu Santo le hacía entender que algo podía pasar. Porque hay un lenguaje. Tú no entiendes ese lenguaje, no entiendes qué es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo que te dice, ve a la iglesia, que te dice, acércate a fulano, que te dice, lee la Biblia, que te dice, ora, que te impele a buscar a Dios. Y tú no sabes que es el Espíritu Santo que te está guiando y de muchas maneras te está hablando. Dice la Biblia, y corriendo, versículo 4, delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. En la ciudad había una calle, me imagino que una de las principales calles, porque Jesús tendría que pasar por allí y Jesús iba abarrotado de personas, es decir, muchos le rodeaban. Y en esa calle había un árbol sicómoro al lado de esa calle. Usted considere ciertos árboles que están al lado de calles que cubren prácticamente la calle. En aquel entonces no había patanas, sino que la gente pasaba por la calle en carretas.
y a veces árboles cubrían la calle y se podía pasar porque eran tiempos diferentes. Entonces había un árbol sicómoro al lado de la calle por donde Jesús pasaría, y Zaqueo lo sabía. Zaqueo investigó todo esto. Va a pasar por allí. Y como era corto de estatura, como era pequeño, como era un enano, entonces él dijo, voy a subirme en el árbol. Un árbol sicómoro, quiero aclarar, un sicómoro es un tipo de árbol que se da en estas regiones. Se da en estas regiones de Medio Oriente. Es común ver árboles sicómoros en aquellos lugares o en estos lugares. Y había un árbol sicómoro. Y Zaqueo subió a ese árbol, subió, y él dijo, Jesús va a pasar por aquí, para él divisarlo desde arriba. Cuando Jesús pasara por debajo, en la carretera, en la calle, entonces él desde arriba, desde el árbol, iba a contemplar a Jesús. Y yo sé que él esperaba algo, que algo iba a pasar, porque el Espíritu Santo habla. Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Zaqueo ni corto ni perezoso, porque ese es el punto, que hay que accionar. Dice la palabra, acercaos pues a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Hay que dar el paso de fe. Hay que avanzar, no te quedes estático. Dios te está hablando, por lo tanto avanza, no te detengas. Y Zaqueo entonces avanzó, puso de su parte, se subió en el árbol sicómoro, no se quedó estático, no se quedó triste, no se quedó desesperanzado. Y se subió en el árbol. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, cuando Jesús pasó por debajo del árbol, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué lindo. Lo llamó por su nombre. Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo estaba buscando a Jesús, pero lo que Zaqueo no sabía era que ya Zaqueo estaba en los planes de Jesús. Antes que Zaqueo buscara a Jesús, estaba en los planes de Dios. Ay, aleluya. No me escogisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo los elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Zaqueo estaba buscando a Cristo, necesitaba a Cristo, pero ya Zaqueo estaba en los planes de Jesús. Dice, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, el lugar donde yo voy a quedarme, donde yo tengo en agenda, es tu casa. Miren, el que es predicador, los predicadores, cuando vamos a un pueblo lejano, tenemos que hospedarnos en un lugar. Cuando estamos fuera de nuestra ciudad, nos hospedamos en un lugar. A veces, muchas veces nos quedamos en la iglesia que nos invitó, otras veces en la casa del pastor que nos invitó. Bueno, nos hospedamos en un lugar. El que nos invita nos da alojamiento. Nos quedamos en ese lugar. Zaqueo era el que iba a hospedar a Cristo en los planes de Dios. El lugar donde Jesús, el evangelista, el predicador, iba a quedarse, porque no estaba en su ciudad. Jesús no estaba ni donde vivía en Capernaum, en Galilea, y tampoco estaba en Jerusalén. Estaba en Jericó, una ciudad que quedaba a varios kilómetros de Jerusalén, no muy lejos, pero no estaba en Jerusalén. Y tenía que posar en un lugar, tenía que comer en un lugar, tenía que quedarse en un lugar con sus apóstoles. Y el lugar que tenía preparado Jesús, que tenía en sus planes, era el lugar del publicano, del que era despreciado por los hombres, el lugar de aquel que nadie quería, el lugar de aquel que, aunque tuviera muchas cosas materiales, se sentía desdichado, el lugar del que estaba necesitado, del que estaba perdido, sin esperanza. Porque de seguro que Zaqueo buscó todas las formas de saciar su sed, pero no pudo. Por esto decíamos que la palabra perdido, que aparece en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, proviene del griego apolumi. Esa es la traducción del griego apolumi, que significa destruido por completo. A eso vino Jesús, a buscar lo destruido por completo, lo despreciado, lo sin esperanza.
lo que no tiene solución, lo que no tiene arreglo, lo dañado, lo podrido, lo inservible. Bendito sea el Señor. Inservible para los hombres, pero amado y escogido por Dios. Y dice la palabra que Jesús llamó por nombre a Zaqueo, porque Dios te conoce por nombre. Zaqueo se sorprendió. Y de seguro que Zaqueo dijo, pero ¿y cómo conoce el maestro de Galilea? ¿Cómo conoce mi nombre? Jesús lo llamó por nombre. Le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque la casa que yo tengo para quedarme hoy es la tuya. Con tantas personas decentes en Jericó, con tantas personas que tenían apariencia de justicia o que tenían un perfil de justicia, la casa que escoge Jesús para hospedarse, para quedarse, la es Zaqueo. Aleluya, Dios te ama. Dios te ha escogido como tú eres. Ven como tú eres. Jesús dijo, Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dijo en otra ocasión, el que a mí viene no le echo fuera, yo sí no te desprecio. Muchos te pueden despreciar, pero yo no te desprecio. Y el lugar que escojo para posar es tu casa. Le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Había una necesidad. La palabra necesario llama la atención. Era de parte de Dios. Era una necesidad. Porque Dios tiene como una necesidad salvarte. Para Dios es prioridad bendecirte. Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Porque tú sí le importas a Dios. Aquí dice, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que en tu casa acontezca una revolución. Que en tu vida acontezca una revolución. Es necesario. Porque Dios lo tiene por necesario, por importante, por prioritario. Y lo llamó por nombre. Zaqueo. Zaqueo cuando escuchó su nombre. Aleluya. Imagínese usted que usted quiera conocer a alguien con ansias, a un famoso, y usted no pueda ver a ese famoso, no puede acceder porque está rodeado de una gran multitud y usted quiere conocerlo y en su mente usted es un desconocido para esa persona. Y vamos a poner que usted logra entrar entre la multitud y que esa persona que usted anhela conocer lo llame por su nombre. Aleluya. En mi caso, Ángel Darío. Ángel Darío. ¿Cómo? Es necesario que yo vaya a tu casa y yo me quede en tu casa. La casa que yo tengo para quedarme hoy, para posar, es la tuya. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué alegría! Y pongo un simple ejemplo, pero imagínense el caso de Zaqueo, que tenía una gran necesidad, que era estigmatizado por los hombres, marcado por los hombres, despreciado, señalado por los hombres. Cuánto gozo recibió este señor, esta persona. No dice la edad que tenía Zaqueo ya para este entonces, pero recibió un gozo profundo. El Espíritu Santo lo llenó. Yo me imagino que cuando vio a Jesús, cuando él estaba mirando a Jesús, que estaba en el árbol sicómoro, que estaba en la parte de arriba y Jesús abajo, de momento Zaqueo estaba mirándolo y decía, tiene que ser este. Porque Jesús destellaba poder, emanaba gracia, emanaba algo diferente. Y Zaqueo de momento, me imagino yo, aleluya, se quedó mirando a Jesús. Pero lo que menos pensaba era que cuando estuviera Jesús justamente debajo del árbol, iba a llamarlo por nombre e iba a decirle, es necesario que yo pose en tu casa. La casa que yo tengo para quedarme, para establecerme y comer, es la tuya. Porque en tu casa yo haré grandes cosas. Porque en tu vida yo haré cosas maravillosas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Zaqueo descendió gozoso. Dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero fíjese cómo es la gente. Zaqueo gozoso por lo que había acontecido. Pero aquí vemos que muchos comenzaron a murmurar. Los religiosos. Los que no entienden ciertas cosas, los que no se gozan con el gozo del prójimo. Dice, al ver esto, todos murmuraban, porque
había entrado a posar con un hombre pecador, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente murmurando, pero ¿cómo es posible que la casa que escoja es la casa del publicano, que era famoso? Saqueo era conocido en Jericó, el jefe de los publicanos. Y Saqueo era conocido como el jefe de los publicanos, de los traidores, de los despreciados por los judíos. Y la gente conocía a Saqueo y por eso comenzó a murmurar. Los que pretendían o los que presentaban o los que se mostraban con una religiosidad. Porque la verdadera religión no es orar, ayunar. La verdadera religión, dice la carta de Santiago, consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse de todo mal, guardarse sin mancha del mundo. Pero dice que la verdadera religión es práctica. El que dice que tiene el amor de Dios y aborrece a su prójimo es mentiroso. Porque si tú no amas a tu prójimo, a quien tú has visto, ¿cómo amarás a Dios a quien tú no has visto? La religión verdadera es práctica, es amor al prójimo. La palabra que más define el cristianismo es el amor. Por esto Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. El amor es la identificación real del cristiano y del cristianismo. Pero la gente comenzó a murmurar. Muchos no entendían en verdad en qué consiste la voluntad de Dios, que es en sanar, en restaurar al perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo sano. Cristo mismo dijo: yo no he venido a buscar lo sano, sino lo enfermo. Yo vine como médico a sanar lo enfermo. Bendito sea el Señor. Si estás enfermo, Cristo vino a sanarte físicamente, espiritualmente, en todos los sentidos. Primero en lo espiritual, porque ¿de qué te vale la sanidad física si no tienes la espiritual, que es la más importante? Tener la paz de Dios. Si tienes a Dios en tu corazón, todo lo demás puede venir. Tan pronto tengas a Cristo en tu corazón, todo lo demás puede venir. Lo demás vendrá por añadidura. Porque el que tiene a Cristo tiene victoria, aunque le falte lo que le falte. Porque tiene al que provee. Tiene al que salva primero, está salvo. Pero tiene también a Jehová Jireh. Jehová es tu proveedor. Tiene a Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Tiene a Jehová Sidkenu. Jehová es tu justicia. Aleluya. Tiene a Jehová Shalom. Jehová es tu paz. Tiene a Jehová Nisi. Jehová es tu bandera. Tiene a Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. A Dios lo tienes todo. Tienes al gran yo soy. Me llama la atención, haciendo un paréntesis, que cuando Dios se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, le dice: yo soy. Moisés se preocupa y le dice al Señor: Señor, cuando los príncipes de mi pueblo me pregunten quién fue que te envió, ¿qué yo les diré? Parece que el nombre de Dios todavía no estaba muy esclarecido. Y Dios le dice: diles, yo soy. Yo soy el que soy. Diles, yo soy te envió. Yo soy. Qué interesante, yo soy. Esta palabra, este nombre, que es un nombre calificativo, este nombre, yo soy, está en un presente eterno. Yo soy. No dice yo seré, te envió. Yo fui, te envió. Sino yo soy. Dios es. Y no solamente esto, no. Está en una forma indefinida. Él es, pero ¿quién es Dios? Yo soy. Está en presente. Yo soy. Pero ¿qué es lo que Dios es? Dios es lo que tú necesitas. Dios es según tu necesidad. Dios es tu sanador si necesitas sanidad. Dios es tu paz si necesitas paz. Dios es tu dirección si necesitas dirección y consejo. Dios es tu protector si necesitas protección. Dios es todo lo que tú necesitas. Por eso Él le dijo: yo soy, en presente y de una forma indefinida, ampliada, para que tú le pongas nombre a tu milagro. Entonces Saqueo recibió la bendición del Señor. Saqueo recibió la bendición de Dios. La gente murmuraba, pero Saqueo no estaba en eso. Saqueo estaba contento. No te lleves de la gente.
La gente murmurando a Zaqueo, Zaqueo contento y gozoso. Zaqueo no se detuvo en la murmuración de la gente, tampoco Jesús. Zaqueo entonces lo recibió en su casa. Recibe a Jesús en tu casa, recibe a Jesús en tu corazón. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es una figura retórica, porque el cenar es un símbolo, es una figura de comunión. La gente las personas todavía, hoy en día, cuando quieren platicar algo, le dicen: te invito a comer a tal restaurante. Y mientras comen, hablan. Entonces, en la antigüedad también era así. Te invitaban a una cena y ahí platicaban. Entonces, esta cena de la cual habla Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión con él, comulgaré con él, tendré una relación de amistad con él. Aleluya. Y Dios quiere tener una relación de amistad contigo. Dios quiere ser tu amigo, pero tú tienes que abrirle tu corazón, porque ya tú estás en los planes de Dios. Tú estás en los planes de Dios. Zaqueo no sabía eso. Zaqueo estaba buscando a Cristo, pero ya Cristo lo tenía en agenda. Aleluya. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo lo llamó por nombre. Zaqueo, date prisa. No tienes tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Desciende. Aleluya. Desciende. A ti te digo, desciende. Date prisa. No pierdas tiempo. Aprovecha el tiempo. Tú no sabes si mañana será tarde. Aprovecha el tiempo kairos, el tiempo perfecto. Repito, ya a Cristo le quedaba poco tiempo en la tierra. Desciende. Ya Cristo moriría en la cruz del Calvario y ya Cristo viene también. Y tú no sabes si la muerte puede llegarte antes del tiempo.